un nuevo comienzo para toda una vida. ¿Y cómo? A través de comprender una verdadera bíblica definición de lo que significa estar con Dios, de lo que significa estar con Él purificado, transformado. Amén. Así que a biblical definition of purification, that's a big Latin word, purificación. Here we go. So, Juan capítulo 3, versículos 22 en adelante. Estamos en el verse 22, 22 en adelante. The reason why we go back and forth English and Spanish, la razón por la que son inglés y español es porque estamos haciendo esto por dos motivos. Número uno, para la gloria de Dios solamente, porque todo lo que es para la gloria de Dios es lo que realmente vale. Todo lo demás, no. Y el segundo motivo es algo que le da gloria a Dios, es que nuestros corazones se vuelvan al corazón de nuestros hijos. Como dice la palabra del Señor en Malaquías, that the hearts of the parents will go back to their children. Entonces estamos haciendo esto porque la misión del Evangelio, Mateo 28, Matthew 28, it's all about disciple making. Se trata de hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y Dios está trayendo a todas las naciones aquí a Norteamérica, a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes sabían que México es Norteamérica? Ay, papá. ¿Verdad que sí? Algunos no sabían, pero ya saben hoy. Así que, bueno. Entonces, por eso hacemos inglés y español. That's why we do English and Spanish, because we rather die in the process than not doing it. Amen. Vamos a hacerlo por la gloria del Señor. Juan capítulo 3, versículo 22. Esta es la palabra del Señor. Lo que voy a hacer es, I'm going to read the text and then I'm going to stop and pray. Voy a leer el texto y después parar y voy a orar. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 3. En sus mentes Jesús y Nicodemo están terminando su conversación. Y esta es la última parte de su conversación. This is the last part of Jesus' conversation with Nicodemus. Versículo 22. Después de esto, vino Jesús ya, después de que terminó su conversación con Nicodemo, con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos, morando. Y ahí comenzó a bautizar. Versículo 23, y Juan también bautizaba, Juan el Bautista, en Enón, junto a Salim, porque ahí había muchas aguas. Bautismo, purificación. Y venían muchos y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. What a statement, a strange statement. ¿Qué clase de frase? 25-24, versículo 25. Entonces, después de esto, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de qué es la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo, ¿te acuerdas? Al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora él bautiza. Y todos vienen a él. Y respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos. You are witness to me. De que yo dije, I am not your Savior. Yo no soy el Salvador. Yo no soy tu Salvador. Yo no soy el Cristo. Stop looking at me. Sino que I'm just a messenger. Soy enviado delante de él. Y ahora Juan habla de una boda. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, así pues, el amigo del esposo que está a su lado, él le oye y se goza grandemente de que la voz del esposo esté ahí. Así pues, este es mi gozo y está cumplido mi gozo. Porque es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Oremos.
Father, we thank you for your goodness and your grace. We thank you, Father, for blessing us today. Te damos gracias por bendecirnos tanto el día de hoy. Gracias que eres maravilloso con nosotros ya. No merecemos, Señor, llegar a 2022 y frecuentemente pensamos que es otro año que merecemos. Back to school, back to the same old stuff. Y no nos damos cuenta que 2021 significó salvación. Anhelamos esto esta noche. We desire that tonight. Salvation from ourselves, from our sin, from our passions. Sálvanos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros errores. No presumimos de tu gracia, dependemos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y vemos después, hermanos amados, que después de la majestad del texto de Juan 3:16, ¿verdad? Porque todavía estamos en Juan, after the majesty of John 3:16, estamos todavía en el verso, let's go back to verse 22. Vamos de regreso al verso 22. Nos damos cuenta que la conversación entre Jesús y Nicodemo terminó. Y termina de esta manera el verso, un poquito de contexto, el verso 17 de Juan 3 dice, porque no envió, negativo, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió negativo para condenar negativo, ¿verdad? Habla en negativo y negativo. Sino que lo envió, ahora va positivo y positivo, lo envió para que el mundo sea salvo por él. Eso es importante entender porque la gente frecuentemente piensa que la razón por la cual no pueden acercarse a Dios es porque Dios va a destruirlos. O Dios va a dañarlos, o Dios va a arruinar sus vidas. Y esa es una de las más grandes y terribles y horrendas mentiras que Satanás hoy predica. Que Dios no es bueno. Es una mentira total. Juan 3:17 dice que Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Y dice entonces que el que cree, esta creencia lo lleva a practicar y a vivir en la luz. Y hablamos la semana pasada, o hace 2 semanas, o hace 3, que los que creen en Jesús corren a la luz. Those that believe in Jesus run towards the light, not away from the light. Y esto es sumamente profundo y sumamente necesario que nuestros oídos lo escuchen una vez más. Porque hablaba con un hermano hace algunos días, le decía, it only takes a few days, solamente toma un par de días para que nos demos cuenta. Un par de días de estar separados unos de otros, un par de días de estar separados de la iglesia. Tú sabes, las fiestas decembrinas y la Navidad y el Año Nuevo y la Rosca de Reyes. Y pasamos un tiempo lejos de la iglesia y nos damos cuenta, after this long time of just being separated from the church of God, de qué pecaminosos somos. How sinful we are. How many times we just ran towards darkness. ¿Cuántas veces corrimos hacia la oscuridad? Y el texto del 17, el 18 y el 19 es particularmente exacto porque advierte que la condenación es esa. Que los que han decidido rechazar a Jesús, como Nicodemo lo había hecho toda su vida, pero ahora venía. Los que han decidido rechazar a Jesús precisamente se caracterizan porque les choca la luz, les molesta la luz, les choca que les digan. Y ese es un reflejo de nuestro corazón. That's a reflection of our heart. ¿No es cierto? ¿Quién de nosotros se alegra cuando un padre dice, hijo, no, por ahí no? O la mamá dice, para, o dice, haz esto o lo otro. ¿Cuánto de nuestra alma se alegra cuando viene una corrección o una instrucción? ¿Y cuánto de nuestra alma se deprime, se rebela y corre hacia la oscuridad? Y eso es una marca de que todavía no crees en Jesús, porque corres hacia la oscuridad. Señor, ¿seré yo? Sin duda. ¿Cómo es un pastor que no corre hacia la luz, sino a la oscuridad, cuando desde los púlpitos de Dios no se predica la palabra de Dios, sino el consejo de los hombres? Y el verso 22, entonces,
explica, verse 22 starts a different, just a next section. Después de que termina la conversación con Nicodemo, the conversation with Nicodemus is over. And now Jesus is about to show us. Through the witness of John, está Jesús listo para mostrar, el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos van a mostrar este mismo punto de por qué corremos hacia la oscuridad. This text here in front of us tonight, este texto enfrente de nosotros hoy, it's all about showing us why we run to the darkness. ¿Por qué corremos hacia la oscuridad? Y cómo podemos dejar de correr de la luz. Entonces esta conversación termina y el verso 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos, verso 22, y dice, vino Jesús con sus discípulos y estuvo allí con ellos y bautizaba. El capítulo siguiente de Juan, capítulo 4, dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Noten el verso 23, verse 23, Juan también bautizaba. Y allí ves ahí dos ministerios paralelos de bautismo, ¿no? Jesús bautizaba, Juan bautizaba. Están ahora dos fuerzas de bondad y de gloria bautizando. Juan, el mayor de los apóstoles, el mayor de los profetas, lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo, y ahora Jesús bautizando con sus discípulos, aunque él no bautizaba sino sus discípulos. Y el tema aquí es bautismo, purificación. Versículo 24. Verse 24 is really interesting. Nos dice el verso 24 que porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces es realmente una porción bastante extraña. Ya nos damos cuenta que el centro del pasaje, por lo menos en esta porción, es bautismo. El foco es bautismo. Dos ministerios, dos escuelas, dos discípulos siguiendo. Ya están ahí los de Juan y los de Jesús. Y pasa lo que normalmente tiene que pasar cuando hay dos escuelas, dos maestros, dos discípulos. ¿Qué piensa? ¿Qué comienza? Competencia, ¿verdad? No necesariamente que nace de un corazón humilde, pero exactamente lo opuesto, que nace de un corazón de orgullo. Aún entre los discípulos de Juan y los discípulos de los judíos, lo vamos a ver. Pero curiosamente el verso 24 dice que, interestingly enough, verse 24 is there, aún indicando, even indicating the future, the humbling future of John. Entonces, un pasaje fascinante. Jesús termina su conversación con Nicodemo. Jesus finishes his conversation with Nicodemus. Ahora están los discípulos en la acción. The disciples are into action. Y dicen, pero todo esto pasó antes de que Juan fuera encarcelado. All of this happened before Jonah would have been put in jail. A humbling reminder, un recordatorio lleno de humildad. Y estas dos escuelas comienza, hermanos, lo primero, una terrible comparación. Lo que vemos en este pasaje, entonces, versículo 25, es una terrible comparación. A terrible comparing. Hubo una discusión, versículo 25, verse 25, hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y la purificación en este pasaje, purification in this passage represents a religion, representa la religión. El enemigo número uno, enemy number one, del que Jesús vino para salvarnos. Entonces, ¿se dan cuenta? Es fascinante porque Jesús está con Nicodemo hablando de cómo la religión lo mata y como solamente Jesús, el que descendió del cielo, puede darle vida. Y termina esta conversación y van a la vida del ministerio. Y una vez más se presenta el enemigo de la religión. Ahora están los discípulos de Juan y los discípulos de los judíos discutiendo acerca de qué significa ser realmente puro. Porque estaba el tema del bautismo, ¿no? Entonces el contexto es bautismo. The context is baptism. The meaning of baptism, el significado del bautismo es purificación. Y está aquí la comparación, la guerra, la discusión. Discípulo de los fariseos, discípulos de Nicodemo, discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y la pregunta es, ¿de quién tú eres discípulo? Esa es la pregunta del pasaje para nosotros hoy. Who is your master? Who is your Lord? Who is your teacher? Who do you follow? ¿Quién es tu maestro?
¿Quién es tu dueño? ¿A quién tú sigues? Porque aún entre los discípulos del profeta más glorioso, even amongst the disciples of the greatest prophet, Juan, había discusión. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién sigues? ¿Sigues a esta discusión de lo que es la verdadera purificación? Hermanos, Austin, Texas no necesita más de esta obra. Austin, Texas does not need more of this vain discussion about who's got the right purification concept. ¿Quién tiene el verdadero concepto de purificación? Porque el texto está aquí para mostrarnos que la única persona que realmente purifica el alma, que realmente salva el alma, es Jesús. Y dice entonces que este pasaje es el enemigo número uno. Enemy number one is this terrible religion. The religion of comparison. Enemigo número uno, la religión, el enemigo de comparación. De esto puedes estar seguro. You can be certain of this. This is why Jesus came. Por eso vino Jesús. Para salvarnos. Lo voy a decir de otra manera. Del reino del mérito, the kingdom of merit, to save us from this place y trasladarnos al reino de su amado Hijo, el reino de la gracia. From the kingdom of merit into the kingdom of grace. Del reino del mérito. Que estoy seguro hoy muchos corazones dicen, no, porque yo soy muy buena persona, I'm a good guy, I can do this. Why do I need to hang out with a insignificant sinner? ¿Por qué tengo que compararme con el pecador insignificante? I'm in a different place. Estoy en un lugar distinto. He logrado cosas diferentes. Yo me he guardado de pecado. I have kept myself from sinning. So this salvation is for you. From the hypocrisy of the appearance, de la hipocresía de la apariencia. Porque Jesús sabe que ni con tus mejores méritos puedes salvarte. Because Jesus knows that not even in your best day you can save yourself. If you could save yourself, then Jesus came in vain. Pero no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Entonces realmente Juan capítulo 1, 2 y 3 presentan esta batalla cósmica entre Jesús y la religión, Jesús y los fariseos, Jesús y los ritos de purificación, Jesús y todos aquellos que terminan odiando a Jesús, porque Jesús sanó a un paralítico o a una mujer o a una persona que padecía de X, Y o Z en la sinagoga en el día en que no tenía que hacerlo, porque así no dice la religión. De esto vino nuestro Señor a salvarnos. Y esto me pega en el corazón, mis amados hermanos. This really hits my heart because I was born as a pastor's kid. And my grandfather was a pastor as well. Yo he estado metido en la mugre de la religión. Estoy cansado. I'm just sick of it. I am just really sick. Estoy enfermo de mi propia religión. Y también enfermo cuando veo la religión enfrente de mí. Digo, es que esto no es Cristo. ¿Por qué? Why would we trade? ¿Por qué cambiaríamos a Cristo por nuestros trapos sucios? ¿Por qué cambiaríamos el sueño de Dios en su Hijo de glorificarle por medio de nuestra humillación, por glorificarnos nosotros por nuestra exaltación? Why would we do that? ¿Por qué cambiaríamos a Jesús por nuestras pasiones en lugar de seguir a la pasión de Dios? ¿Te das cuenta? Except when BCS, Brownwood Christian Schools, gets to play at Regents and then we beat you up, guys. Just kidding. No, that's not true. Brad diría algo así como Texas o Alabama o Clemson o algo así, ¿no? Bueno, pero como no soy Brad, no se ríen del chiste, ¿verdad? Because I'm not Brad, you don't laugh at that joke. Okay. Voy a buscar mis chistes de fútbol, las Águilas de la América y los Pumas de la UNAM.
acá, ok. Entonces, de esta horrible comparación, miren lo que hace el texto. El texto nos mueve del verso 25 de la comparación, nos mueve a la espantosa provocación. Notice the provocation, verse 26. Y vinieron a Juan los judíos y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. By the way, Jesus was, and his disciples were baptized in a different place. Pero aquí llegan estos a provocar, a horrendous provocation. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, al que tú exaltaste, the one you exalted. Casi como si los discípulos de Juan le dijeran a Juan: del que tú le hiciste el favor de exaltarlo. Era un don nadie, pero tú lo exaltaste, tú diste testimonio de él. Mira, todos se van a él. Todos vienen a él. Todos. Bingo. The Lord speaking to us today. El Señor nos está hablando hoy porque ese es el problema de todas las iglesias, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienes tú en tu iglesia? ¿Y cuántos tienes tú? Y los números, y esto y lo otro. Y que si tienes tantos números entonces vale la pena. Y si no tienes tantos números no vale la pena. Y la comparación, ¿no? La comparación. Pero luego de la comparación, como es Satanás, porque Satanás compara y acusa, después viene la provocación. Esos son los discípulos de Juan. The disciples of John provoking John, poking on him. And the previous verse just said that John was going to go to jail. El verso previo dice que Juan iba a ir a la cárcel, que todavía no había sido encarcelado. Por cierto, me quita el aliento pensar. It takes my breath away to think que el más glorioso profeta perdió su cabeza cortada por inmoralidad sexual, for sexual immorality. No inmoralidad sexual suya, pero la inmoralidad sexual de alguien más, de un rey que no podía contenerse de no ver a su propia sobrina bailar delante de él. Oh, what a timely word that is to our generation. Qué tremenda y buena palabra es esta palabra para esta generación. The young generation, but not only the young generation, no solamente los muchachos. You're not to blame, it's us. Because we produce it for you. Nosotros lo produjimos. Nosotros fuimos pasivos y temerosos y cobardes y traficamos y minimizamos un pecado de vista porque no era de acción. Negando las escrituras y el corazón de Dios. Negando a lo que Jesús dijo. Jesús dijo: si tú ves a alguien y lo deseas, ya pecaste en tu corazón. Juan perdió su cabeza después de haber estado encarcelado. En la provocación, entonces nos movemos de una terrible comparación a una horrenda provocación. Y el verso 27 dice: ¿cuál es la puerta de salvación? Respondiendo Juan, verse 27, dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Why is this tiny verse the door to salvation? ¿Por qué es este pequeño verso la puerta a la salvación? Porque esta puerta de salvación es gracia. Así es como puede resumir este texto. John answered: a person cannot receive, key verse, keep word, receive. Nadie puede el hombre recibir si no le fuere dado. Recibes y te es dado, ¿de dónde? From where? From heaven. And that's you and me. So why do we boast? Y este es tú y yo. Entonces, ¿por qué nos enorgullecemos de que tenemos algo? Como si pensáramos que no lo hemos recibido del cielo. Y esta es la puerta a la salvación. Nuestra admisión de que no producimos nada, somos más bien receptores de gracia. Que es la gracia del Señor
que nos permite entender que todo lo que tenemos es recibido, y si lo hemos recibido ciertamente como no como un premio, not as a reward, pero como un regalo. Y los regalos siempre son inmerecidos. Y los regalos son diferentes que los premios, porque los premios son merecidos, pero los regalos son inmerecidos. Entonces, si Dios nos quitara todo hoy, salud, dinero, educación, padres, hijos, nación, todo lo que tenemos, como lo hemos recibido del cielo, Dios no nos debería ni siquiera una explicación. Y así de tremenda y de dura es pero a la vez de hermosa es la gracia. Y Brad dice esto todo el tiempo. Dios no nos debería ni siquiera una explicación porque nos dio todo desde el inicio por gracia, por misericordia, por amor, por ternura, porque nos vio que no lo merecíamos y se complació en dárnoslo a nosotros. Por su grande amor con que nos amó, y no solamente todas las cosas que tenemos, pero a su Hijo, y lo crucificó en un madero, pero no lo dejó crucificado en un madero, sino que lo resucitó de la muerte al tercer día, y eso nos da vida. Pero si el corazón del mérito se resiste a la gracia, entonces no hay ninguna esperanza para él, porque esa es la puerta de salvación. This is the door to salvation. Grace, received from heaven. Como dice el verso 27, just like verse 27 says. Let's look at verse 27 again. Respondió Juan: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces no solamente esto habla del Señor Jesús, que recibió este llamado, que recibió el Espíritu Santo, y vaya que recibió el Espíritu Santo cuando el Señor tuvo la audacia y la osadía de humillarse a sí mismo para el bautismo de arrepentimiento con Juan, cuando no tenía que humillarse. Pero se humilló hasta lo sumo, como si fuera un pecador, y se bautizó como si fuera otro pecador más con Juan, y recibe el Espíritu Santo desde el cielo, ¿verdad? Desde el cielo, como un regalo. Hermanos, esto es lo que necesitamos nosotros en 2022. Necesitamos del cielo la gracia de Dios, del cielo la misericordia de Dios, del cielo la sanidad de Dios, del cielo la salvación de Dios, del cielo la blandura de Dios que ablanda nuestro corazón, del cielo una transformación, del cielo un nuevo aliento, del cielo una transformación personal, del cielo una nueva manera de pensar, del cielo una nueva manera de sentir, del cielo una nueva lista de sueños y anhelos y aspiraciones. Porque si seguimos con nuestra lista de aspiraciones y de anhelos y de sueños, los mismos que teníamos en el 2021, entonces tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene esta lista? ¿Viene del cielo? Does it come down from heaven? Y de esta puerta de salvación, miren cómo nos lleva al verso 28. Notice verse 28. We are moving now into verse 28. De una terrible comparación a una horrenda provocación, a la puerta de salvación. Noten esta ejemplar humillación. An exemplary humiliation. Miren a Juan, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: I am not your Christ. Yo no soy tu Cristo. And oh boy, esta debiera ser una cita que los pastores dicen todo el tiempo y que las iglesias dicen todo el tiempo. Nosotros no podemos salvar a nadie. We cannot save no one. No hay nada que te pueda salvar. Los fieles pastores, los pastores fieles dicen esto. Los fieles profetas como Juan dicen esto: yo no soy el Cristo. Yo no soy. Hermanos, nosotros tampoco somos Cristo, pero sí somos la esposa de Cristo. Y somos enviados como la esposa de Cristo, como Juan fue enviado antes de Cristo. Y como Juan preparó el camino de Cristo, así nosotros como la iglesia de Cristo preparamos el camino de Cristo. ¿Te das cuenta del paralelismo que existe entre la vida de Juan, que terminó encarcelado, y la vida de la iglesia, la verdadera iglesia, que termina encarcelada, sufriendo por su amante Señor?
Esta mañana un amigo mío me mandó un correo sobre Voice of the Martyrs. Y leían este testimonio como un hombre criminal. Our criminal gets to know Christ in jail. Conoce a Cristo en la cárcel. Sale de la cárcel y se vuelve un predicador y un pastor y un evangelista. Y predica y tiene servicios en los hogares y canta y tiene una guitarra como la de Milka. Y de pronto entra un musulmán y le mata. Tiro en la cabeza. Porque en un periódico local, creo que era Tajikistán o algo de esos, en un periódico local, decía el periódico local, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Entra, lo mata, la viuda de este hombre transformado, ahora está sola y otro hombre se acerca con la viuda y le dice, algún día tendremos el privilegio de recibir a este criminal en la cárcel y en la cárcel le hablaremos de Cristo. Y dicho y hecho, este criminal es aprendido por las autoridades, es mandado a la cárcel y es puesto en una celda con un discípulo del pastor que él mató. Y está en una celda este asesino con este discípulo reformado, transformado por el Espíritu Santo. Habla a este asesino de Cristo, el asesino del maestro, y lo convierte. Y el artículo termina diciendo, puedes imaginarte, puedes cerrar los ojos e imaginarte a este predicador transformado que fue asesinado adorando al Señor al lado de aquel que le asesinó. ¿Te puedes imaginar? That's exactly the picture of the church of Jesus Christ. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Dice entonces la palabra que esta ejemplar humillación, dice, yo os dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de vosotros como también nosotros somos enviados delante de Él. No somos Cristos, no salvamos, pero sí anunciamos a quien Jesús salva. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto? Somos como Juan. No somos el centro de atención. We're not the center of attention. Solamente we're just here like John. Estamos aquí como Juan, menguando para que Cristo sea exaltado. El último verso, versículo 29. Miren cómo Juan explica esta hermosa visión. Verse 29. Notice how John explains this beautiful vision from heaven. Dice, and it's a picture of marriage, right? Entonces es fascinante, it's fascinating, it's super interesting. En la mente de Juan ya está mirando esta visión del cielo y dice, el que tiene la esposa es el esposo. Los dueños. El esposo tiene la esposa. Nota la relación. Nota cómo, y dice, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente. ¿De qué se goza? De la voz del esposo. Entonces, mira qué gloriosa cosa hace el Espíritu Santo a través de Juan. Notice what a glorious thing the Spirit of God does through the mouth of John and says, and it compares us. Nos compara a nosotros con una boda, with a wedding, with marriage. So, compara la relación de Cristo con los que Él viene a salvar con una boda. It compares the people of God with His Christ, His Savior, with a wedding. The beautiful, sacred picture of marriage. So let me speak on marriage for a few seconds here. Déjame hablarte del matrimonio. Porque si tú no entiendes el propósito del matrimonio, que es tu santificación, if you do not understand that the purpose of marriage is your sanctification, and that sanctification is your happiness, y que esa santificación es tu felicidad. So stop looking at sanctification como a misery.
Porque esa es la definición de felicidad de Dios. That is the definition of God's happiness, sanctification. So kids, don't be discouraged of marriage. Please don't listen to us when we say, oh, marriage is horrible, please. Because the whole point of sanctification, it's wholeness, right? Just like Whole Foods, right? God is trying to make us whole, trying to make us happy. But we are so dumb. We just want our own definition of happiness. No me gusta cuando algunos teólogos dicen, el propósito del matrimonio no es felicidad, es santidad. I don't like when theologians say that. I get their point when theologians say, I don't think the purpose of marriage is happiness, it's holiness. I don't like that, but I understand the point because this is my point. I believe that holiness is God's happiness. Because God's holiness is God's wholeness. Complete. Nothing lacks. No falta nada. Lo que pasa es que aún esos dichos, even those sayings of theologians are tainted with sin. No es felicidad, es santidad. Santidad es nuestra felicidad. Holiness is our happiness. So yes, it's holiness, but holiness is great. It's the purification of God. Why Jesus came to this earth. Dice entonces, el esposo es el que tiene la esposa, mas el amigo del esposo soy yo, está a su lado, le oye. Yo me gozo de la voz. I'm just happy about the voice of Jesus. Just leave me alone. Stop provoking me. I told you I'm not the Christ. Stop putting me up on the stage. Deja de subirme a la tarima. Stop playing with my ego. I'm going to go to jail. Well, I don't know. I don't think he did know, but at that time. No creo que sabía que iba a ir a la cárcel, pero. Entonces, aún dentro de los discípulos de Juan, están haciéndole daño, subiéndolo al stage, subiéndolo a la tarima, subiéndole el ego. Y Juan dice, no. Y dice esto. Notice this, the last part of verse 29. Este es mi gozo. This is my joy. Therefore, this joy of mine is complete. ¿Te das cuenta cómo the true servant of the Lord finds a great joy in dying? The false servant of the Lord, the unauthentic, the religious one, whether disciple of the Pharisees, the disciples of John, they just hate dying because they hate the light. They just love darkness. Can't wait to run back to darkness. See, esto no tiene que ver con una virtud nuestra o tuya. This has to do nothing with a virtue of mine or yours. Es todo el trabajo del Señor Jesús. Si tú corres a la luz, es por la gracia de Cristo. If you run towards the light, it's because of the grace of Jesus. Y si tú estás todavía corriendo hacia la oscuridad, if you're still running towards darkness, cry out to the grace of Jesus. Clama a la gracia de Jesús que cambie lo más profundo de tu corazón y tus afectos y tus motivos, porque tú no estás contento con ser discípulo de Juan o de los fariseos o aún como Nicodemo, élite de su profesión. You want Jesus. This is all that 2022 can hope for. His name is Jesus. And he was raised in a very poor town, Nazareth. Humble man. Humble man. And this is a door to salvation. And I'm wrapping up with this. Verse 30, versículo 30. Mira cómo dice. Esta es la tesis de Juan. Este es como su master thesis. Este es doctoral thesis. Dice aquí, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Que yo baje y que Él suba. It's a very simple equation. Es muy simple la ecuación. ¿Tú quieres morir para que Él viva? Como Juan. Do you want to imitate John? ¿Quieres morir para que Cristo viva?
¿Escoges humillación tuya para la exaltación de Cristo? ¿Escoges la muerte tuya para la vida de Cristo en ti? ¿Escoges tu inversión inicial de muerte para una ganancia de largo plazo en vida? This is not about self-enthroning ourselves, but self-emptying ourselves. Are you tired of the throne? ¿No estás cansado del trono? How's that going? Like it really sucks. Because you're not made for a throne. You are made to be dust and dirt. Gather the stones. Tengo un amigo mío que me recuerda siempre eso. Uriel, tú eres dirt and dust. Tú eres polvo y tierra. Le doy gracias a Dios por ese amigo. Because if we don't choose this path of humility, which is the true door to salvation, una gloriosa sujeción a Cristo. Hermanos, this is my wrap up. Esta es una inimaginable relación. This relationship of humility with God, it's unimaginable. It really makes no sense in this world that we may be called to be humble. Es una relación inimaginable. ¿Quién quiere vivir una relación de humildad todo el tiempo? My flesh, mi carne quiere vivir exaltado. Es un llamado extraño. Es un llamado doloroso. Es una relación inimaginable. So choose this, or you will have to choose, o tendrás que escoger la comparación, la provocación y la muerte. ¿Cuántos se quieren subir y cuántos se quieren bajar? Let's pray.